Buenas tardes, estimados oyentes. Vamos a continuar con los 5 testimonios hablados por hombres y mujeres fieles. Pero el de esta tarde va a ser no por hombres y mujeres, sino por los ángeles, el testimonio que ellos dieron cuando el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, nació en Belén de Judea. Antes quiero tener una lectura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo, que dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Aquí tenemos lo que se llama el Cántico de los Ángeles, según la lectura que acabamos de tener. En latín es Gloria in excelsis Deo, gloria en los cielos a Dios. Se ha dicho que el día más importante fue cuando el hombre puso pie en la luna. Pero el día más importante fue cuando Dios puso su pie sobre esta tierra. En los versículos 8 al 12 hemos leído que los ángeles se presentaron a los pastores cantando el Gloria a Dios. Los ángeles son los heraldos de Dios, y en este pasaje es un ángel del Señor, primero, que es enviado a unos pobres pastores humildes, pero piadosos, que aunque ocupados en sus trabajos vigilando sus rebaños, no obstante se les ve que creían y esperaban la venida del Mesías. Y el ángel les da las buenas noticias del Salvador recién nacido. Y les da señales de cómo pueden conocerle. Se puede decir, sin equivocarnos,
que el nacimiento de Jesús era algo inesperado. Vino de sorpresa, como también lo va a ser la segunda venida de Jesús. Va a ser también por sorpresa. Es por esta razón que no hubo preparativos para su primera venida, ni por los que estarían dispuestos a recibirle, ni por los que se opondrían a su venida. En el versículo 13 hemos leído, donde unos pocos pastores, gente sencilla y común del pueblo, con toda seguridad muy ignorantes de lo religioso, ya que no eran doctores de la ley, sino sencillos hombres de trabajo que hasta apenas sí sabían leer. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente: a lo vil del mundo y lo menospreciado, a lo insensato, lo necio del mundo y lo débil. Dios envía una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este canto de los ángeles en Belén, la noche que nació el Salvador, ha sido llamado en latín Gloria in excelsis Deo, que significa gloria a Dios en lo más alto. Vamos a detallarlo. Gloria a Dios en lo más alto. La gloria sea a Dios en su más alto grado, por la venida de su Hijo a este mundo. Gloria a Dios en lo más alto, porque nos trae al Salvador y con él la salvación que es de Yahvé. Salmo 3:8 y Jonás 2:9. Y que los hombres van a ser beneficiados de ella. Gloria a Dios en lo más alto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, como 7 siglos atrás, así lo anunció el profeta Isaías en su capítulo 9. B. Y en la tierra paz. En la tierra, desde que el pecado entró en el mundo por un hombre y con él el pecado de la muerte, como describe la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 5, no ha habido paz, solo odio y guerras desde que Caín mató a su hermano Abel. Pero ahora ha nacido Cristo, el príncipe de paz, que viene para hacer posible al hombre la paz con Dios, según la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, y la paz con los mismos hombres, sus semejantes, nos dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos. Hebreos 12:14. Para el judío, la paz, shalom, significa plenitud de bienes en todo sentido de la palabra. Pero Cristo trae la paz que sobrepuja a todo entendimiento, sobrepasa todo lo que nosotros podamos entender con nuestra mente. Así lo describe la carta de San Pablo a los Filipenses capítulo 4, versículo 7. En tercer lugar, leemos buena voluntad para con los hombres. Esto es muy diferente de cómo lo traducen otras versiones católicas, pues no es paz a los hombres de buena voluntad, sino que se refiere a la buena voluntad de Dios para con este mundo malo y pecador. Es la buena voluntad de Dios para ti y para mí. La buena voluntad de Dios se refiere al favor de Dios y no a la buena voluntad del hombre. Dios tuvo buena voluntad de enviarnos a su Hijo, a Jesús, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según describe Mateo 18:11. Jesús no vino a buscar a mujeres y hombres buenos, porque no los había entonces ni los hay hoy.
Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. De modo que la paz no se les otorga a quienes tienen buena voluntad para con Dios, sino a aquellos a los cuales Dios se inclina para salvarles por su buena voluntad. Amigos, los que hemos sido beneficiados de esta buena voluntad de Dios, debemos nosotros también darle gloria a Dios en lo más alto. Los versículos 15 al 17 hemos leído: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén. Cuando los ángeles marcharon de nuevo al cielo, los pastores no perdieron el tiempo en discusiones, sino que se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Segundo, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Así lo describe el versículo 16. No fueron engañados. Era cierto lo que acababan de oír. Hallan todo exactamente como se les había dicho, y su fe sencilla recibe así una rica recompensa. Tercero, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, versículo 17. Comunicaron en el establo del mesón la visita que habían tenido de los ángeles y lo que les habían dicho. Pero ahora salen del establo y comunican a todos lo que los ángeles les han dicho acerca del niño, de que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Versículo 18. ¿Resultados de esto? Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero, ¿significa que se convirtieron todos los que oyeron? Leamos lo que nos dice el mismo evangelista Lucas 2 capítulos más adelante, en el capítulo 4. Dice así: y todos daban buen testimonio de él, es decir, de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero ahora, en los versículos 28 y 29 de este capítulo 4, leemos lo siguiente: al oír estas cosas, todos en la sinagoga donde Jesús estaba predicando, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte para despeñarle. Capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, versículos 28 y 29. Volvemos al capítulo 2 de Lucas que hemos leído, versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Esto nos indica que María tenía un entendimiento más profundo de lo que estaba aconteciendo y lo atesoraba en su corazón. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores se volvieron a sus tareas, pero glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Los apóstoles fueron testigos al mundo de lo que habían oído y visto. Así nos lo describe San Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 1, de la siguiente manera: lo que hemos oído y lo que hemos visto, esto os anunciamos. Nosotros debemos igualmente ser testigos al mundo de esta gran verdad. Debemos creer sin dudar de lo que nos dice la palabra de Dios y obrar con prontitud sin perder tiempo. ¿Qué lección podemos sacar de este testimonio de los ángeles?
Encontrar a Jesús debe ser para todos un descubrimiento maravilloso y entrañable que nos lleve a darlo a conocer a otros. Hemos hallado al Mesías. Los pastores oyeron, los pastores creyeron, los pastores obedecieron, los pastores recibieron, los pastores testificaron, los pastores se regocijaron y los pastores alabaron a Dios. El predicador aquí que hemos visto fue un ángel del Señor, nos dice el versículo 9. ¿Y los oyentes quiénes fueron? Unos pastores que vivían en el campo. Gente humilde, gente sencilla, pero a la vez inteligentes y atentos, que tenían hambre y sed de las buenas nuevas, que estaban resonando de repente en sus oídos y eran almas ansiosas de la verdad. El Evangelio es un misterio. Dios ha sido manifestado en carne. Así lo describe 1 Timoteo 3:16. Bueno, son buenas nuevas, versículo 10. Gozoso, son noticias de gran gozo, versículo 10. Personal, os traigo buenas noticias, versículo 10. Universal, que será para todo el pueblo. Confirmado. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, versículos 13 y 14. Hemos leído, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La palabra de Dios ha sido siempre confirmada con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, como nos lo describe la carta a los Hebreos 2:4. Y tenemos la palabra poderoso. El Evangelio es poderoso. El Evangelio es poder de Dios. Transforma las vidas. Por último, tenemos aquí dos extremos. Belén, por un lado, donde nace Jesús, y el Calvario, donde finaliza su vida humana. Belén y el Calvario son los dos polos opuestos de la gracia divina y de la culpa humana. En Belén vemos la evidencia del amor de Dios a los pobres y tristes hijos de Adán. Por el contrario, en el Calvario tenemos la evidencia del odio de los hombres contra Dios. Hasta aquí, queridos oyentes, que continuaremos con otro testimonio.